principios de los 80, Kawasaki miró al futuro y le puso un turbo. Así nació la GPZ 750 Turbo, una moto que no venía a pedir permiso, venía a volarte la cabeza. 4 cilindros, soplador y una patada que llegaba como una piña de Tyson a las 6,000 vueltas. Fue la primera Superbike Turbo de verdad y nadie estaba listo. Hoy te cuento cómo esta bestia se adelantó 30 años y todavía sigue siendo un misil con ruedas. Finales de los 70 y principios de los 80. Era una época hermosa y peligrosa. El rock sonaba fuerte, las camperas eran de cuero de verdad y las fábricas japonesas estaban en guerra. Pero no una guerra con tanques, no. Era una guerra de RPM, caballos de fuerza y velocidad máxima. Honda, Suzuki, Yamaha y Kawasaki querían una sola cosa: ser las más rápidas del mundo. Y no había piedad. Ya teníamos monstruos como la Honda CBX 1000 con sus 6 cilindros en línea. La Suzuki Katana, que parecía diseñada por un arquitecto loco con traumas futuristas, y la Kawasaki Z1, que ya era una leyenda viviente. Pero claro, nada de eso era suficiente, porque si una moto llegaba a 200 kilómetros por hora, la otra tenía que tocar los 220, y si una tenía 90 caballos, la otra salía con 95, y un carenado más afilado que el ego de un piloto de GP. Kawasaki ya había tenido éxitos con su GPZ 1100, que era como un martillo sutil, potente, refinada, pero no revolucionaria. Y ahí es cuando alguien en Akashi, probablemente después de saque y muchas reuniones, dijo algo que cambiaría la historia. Oye, ¿y si en vez de agrandar el motor, le metemos un turbo? Y se hizo el silencio. Y después, los ingenieros se pusieron a trabajar como si no existiera el mañana. El resultado, un motor de 738 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire y alimentado por un turbocompresor Hitachi HT10B. Y por si fuera poco, le sumaron la DFI, Digital Fuel Injection, o sea, inyección electrónica digital, en una época donde muchos autos todavía usaban carburador doble como si fueran tecnología de la NASA. Era 1983. El mundo todavía no había escuchado Sweet Child O' Mine, pero Kawasaki ya tenía lista su criatura mutante, la GPZ 750 Turbo, un misil con ruedas que entregaba 112 caballos de fuerza. Y ojo, eso en números no parece una locura hoy, pero en aquel entonces la mayoría de las motos grandes andaban por los 90 caballos. Esta cosa explotaba cuando entraba el turbo. Ibas tranquilo, silbando bajito y de repente, ¡boom!, sentías que te empujaba el mismísimo Thor con su martillo. Era la respuesta de Kawasaki a una pregunta que nadie se animaba a hacer. ¿Se puede tener una superbike con tecnología espacial, potencia absurda y cara de nave Klingon? Sí, y se llamó GPZ 750 Turbo. El turbolag de la GPZ 750 Turbo no era cualquier turbolag, era legendario, mítico, de esos que se contaban en los bares moteros como si fueran historias de guerra. Imagínate esto: vas tranquilo a 4000 RPM, escuchando el motor ronronear como gato japonés bien alimentado, todo sereno, todo paz, hasta que sin previo aviso, el turbo se despierta. Y ahí no hay intermedio, no hay gradualidad. ¡Boom! Es como si alguien te pateara la espalda con un botín de acero. De repente tenías todos los caballos encima y no sabías si acelerar más o rezar en japonés. El Hitachi HT10B, el turbocompresor que llevaba esta bestia, no era un juguete. Estaba diseñado para dar presión máxima a partir de las 6500 RPM y no tenía compasión. Te dejaba medio segundo de respiro y después te lanzaba como proyectil. Sentías el soplido, el silbido, el silbón, y cuando reaccionabas ya estabas 50 metros adelante y sin entender qué demonios había pasado. Mecánicamente, el motor base era similar al de la GPZ 750, naturalmente aspirada, 738 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire y aceite, pero con refuerzos internos para bancarse el infierno.
bujías especiales, pistones más resistentes, relaciones de compresión modificadas y, por supuesto, la DFI, Digital Fuel Injection, una de las primeras inyecciones electrónicas digitales en motos de producción. Todo esto para asegurarse de que el turbo no explotara, aunque a veces igual explotaba de emoción. Lo interesante era que el turbo no soplaba todo el tiempo. Era un turbo on demand, lo que lo hacía más dramático. Abajo, la moto parecía tranquila, pero cuando cruzabas las 6000 vueltas, entrabas en otra dimensión, y ahí estaba el problema. En ciudad, la moto era nerviosa, impredecible, caprichosa. Ibas en tráfico, hacías un rebaje sin querer y de repente te comías el paragolpes del auto de adelante porque el turbo te empujó como burro desbocado. En curvas, la cosa no era mejor. Si dabas gas justo cuando no tocaba, el turbo entraba y te escupía de la línea como si fueras una semilla de sandía en la boca de un nene aburrido. Por eso, muchos le pusieron apodos bien merecidos. La moto que te daba alas, pero sin el logo de Red Bull ni el control de tracción. La GPZ no dobla, se lanza. La moto con botón de autodestrucción. Ese botón era el puño del acelerador. Era una moto que te exigía respeto. No era para cualquiera. Te podías reír o te podías ir al suelo en una fracción de segundo. No era la más dócil ni la más suave, pero cuando la entendías, era como bailar con un dragón. Y ese dragón te llevaba volando. Vamos a hablar sin filtro. La GPZ 750 Turbo era espectacular en papel. Era futurista, era un cañón, pero no se vendía. ¿Por qué? Vamos al hueso. 1. El precio. Salada como anchoa en sushi. La GPZ 750 Turbo costaba más que una GPZ 900R, su hermana no turbo pero mucho más equilibrada. Y esto en los 80 era como querer venderte un reloj digital cuando todos recién estaban entendiendo el Casio analógico. La gente miraba la ficha técnica, decía, ¡wow! Pero cuando veía el precio, elegía la 900R, más barata, más estable, más práctica, y sin la paranoia de que te explote el turbo como si fuera una olla a presión. 2. Mantenimiento, como tener un gato persa en moto. El turbo no era para cualquiera, necesitaba aceite de calidad, calentamiento progresivo, nada de prenderla y salir como loco a fondo. Si la apagabas sin dejar que el turbo baje de vueltas, te lo cargabas. Y reparar eso no era como cambiar una bujía. Era meter mano en una ingeniería compleja, en tiempos donde los mecánicos de barrio decían, ¿esto qué es? ¿Una licuadora con ruedas? Además, no todas las casas de repuestos estaban listas para atender una GPZ Turbo. 3. Tecnología demasiado adelantada. Llevaba inyección electrónica digital, DFI, cuando todavía muchos carburaban con oídos y fe. Y encima, al ser turboalimentada, los problemas se multiplicaban si no la cuidabas. Muchos la comparaban con una F1 de calle, genial si la sabes manejar, desastre si no la entiendes. 4. La competencia también se estrelló. Este es el dato clave, no fue solo Kawasaki. Honda CX500 Turbo, Suzuki XN85, Yamaha XJ650 Turbo. Todas se la jugaron con versiones sobrealimentadas. Resultado, todas se fueron al mazo. El mercado no estaba listo. El usuario promedio no quería lag, no quería turbinas ni mimos al motor. Quería prender la moto y salir a rodar sin miedo a que algo se rompa. Además, las motos aspiradas seguían evolucionando fuerte. Eran más baratas, más confiables y ya te daban velocidades demenciales sin complicarte la vida. 5. El veredicto final. Genial, pero incomprendida. La GPZ Turbo fue una víctima de su propio futurismo. Era un cañón, sí, pero llegó a un mundo donde todavía pensaban que la velocidad se medía por carburador y músculo, no por electrónica y presión positiva. El mundo quería rock and roll, y la GPZ Turbo les ofrecía sintetizadores en estéreo Dolby Digital.
demasiado avanzada, demasiado exótica, demasiado pronto. En 1985 se termina la producción. Kawasaki pivotea a la GPZ 900R, que sí es un éxito mundial y sienta las bases de la serie Ninja. La GPZ 750 Turbo queda como un experimento brutal, adelantado a su tiempo. Recién en 2015, con la llegada de la Kawasaki H2, el Turbo vuelve a una moto deportiva japonesa de serie, y esta vez con éxito. La GPZ fue como ese tío loco que en los 80 ya hablaba de internet. Todos se reían. Hoy es millonario. Si encuentras una GPZ 750 Turbo en buen estado, cómprala. Es una máquina única, con historia, rareza, carácter y un rugido inolvidable. Los repuestos no están en cada esquina, pero hay foros y coleccionistas que las mantienen con amor. Es una pieza de culto, un pedazo de la historia donde los japoneses dijeron: vamos a romper el molde. La GPZ 750 Turbo no fue perfecta, pero fue valiente. Fue de esas motos que se adelantaron a su tiempo, que probaron cosas nuevas, que arriesgaron, y que hoy nos recuerdan que para hacer historia hay que tener huevos. ¿Y tú? ¿Te animarías a montarla? Si quieres conocer a una de sus descendientes con esteroides, haz clic en este video y viaja en los 90 a bordo de la legendaria ZZR 1100. Nos vemos ahí.